Muy buen día, que el Señor Jesús les bendiga a todos seamos prosperados y bendecidos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y que este día que nos ha regalado sea motivo de una alegría, de saber que Él nos da la victoria sobre todas las cosas, sobre toda enfermedad, sobre todo lo que estemos pasando, el Señor está con nosotros. Así que les voy a invitar a que entremos a la presencia del Señor orando. Señor Jesús, amado Dios, grande es tu amor. Hoy día es el primer día del mes, Señor, y te agradecemos, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Señor, te pedimos, mi Dios, por tantas peticiones que hay, Señor Jesús, sobre oración, para que tú puedas bendecirnos, tú puedas glorificarte a través de nosotros y mostrarnos tu gloria. Sabemos, Señor bendito, que tú, mi Dios, eres el que está constantemente con nosotros y que nos ayuda y nos bendice de día en día. Gracias, Señor, porque siempre estás presente, porque tu amor vence cualquier temor y porque en el nombre de Jesús somos ayudados bajo la unción de tu gracia. Gracias, Padre, porque siempre nos bendice. Gracias, Señor, porque eres mi Rey, mi Salvador. Bendito eres, Señor, sobre todas las cosas. Te bendigo, Padre, porque grandes y maravillosas son tus obras. Bendice a cada hermano y hermana en el nombre de Jesús. Amén. La gloria es el nombre de Jesús. Estamos viendo, ¿cierto?, la vida de Eliseo y estudiándolo, y en el capítulo 6 nos queda una historia que también sigue en el capítulo 7. Que fue, los sirios querían atacar, ¿cierto?, a Israel, y así por lo tanto el Señor le mostró a través de su siervo, para que le abrió los ojos con un milagro, para que viese que habían ángeles y carros de fuego alrededor que estaban peleando nuestra batalla. Gloria sea al Señor por eso. Ahora, ya pasamos, ¿cierto?, porque hubo algo perdonador ahí, ya que la segunda oración de Eliseo fue para que llevarlos hasta Samaria, la capital de Israel, y que pudiesen saber que el Señor era un Dios misericordioso. Ahora, pasado el tiempo, dice de esto en el versículo 24 del capítulo 6 de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24, dice en el nombre de Jesús. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Fueron nuevamente sitiados. Ahora va a cambiar la historia. Porque en Samaria hubo gran hambre, y a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Es decir, no habían vamos a hablar acerca de la inflación de la economía, ya que a la escasez de algo comienza a subir el precio, y eso es lo que estaba aconteciendo. No había nada para comer. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo al rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: de acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije: de acá tu hijo, y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Es decir, se estaban comiendo a los pequeños, porque había hambre. Había hambre en ese momento. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó su vestido y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me hagas Dios, y aún añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Aquí dejamos la amenaza del rey, pensando de que a lo mejor lo que estaba aconteciendo ahí era por culpa de Eliseo. El rechazo que tiene ese Eliseo es muy grande, ya que echa sobre él la culpa de lo que está pasando, de que están sitiados nuevamente por los sirios, están nuevamente sitiados. Por esta razón le echa la culpa a Eliseo y manda a Eliseo matar, y que al otro día ya Eliseo iba a estar muerto. Señor Jesús, amado Dios, gracias, Padre. Te bendecimos, te glorificamos y te alabamos, porque tú eres el Dios presente, el Dios que nos bendice y que siempre, Señor, está con nosotros. Tu palabra ha sido leída, te pedimos que seamos bendecidos a través de su gracia, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor es siempre
de ayuda hacia nosotros. Eliseo nuevamente era rechazado. ¿Y cuántas veces tiene que haber sido rechazado? ¿Por qué? Por ser el profeta de Dios, por llevar la palabra del Señor. Hoy día muchos rechazan a sus propias partes de familia, a sus propios familiares, rechazan. Y simplemente por un sentimiento oculto, por alguna razón, el rey tenía rabia, tenía un enojo por el hambre que estaba ocurriendo y rechazaba a Eliseo. Y nos hace recordar que en la palabra del Señor hay muchos hombres que fueron rechazados. Por ejemplo, tenemos a David. David era rechazado por su padre. Él, recordemos que Isaí trajo todos los hijos que tenía para presentarle al profeta Samuel, pero no se acordó de su hijo, el más pequeño, David. Entonces el profeta indagó si estaban presentes todos los hijos. Y bueno, está el impresentable al que nadie da demasiado, y replica al padre: bueno, tráemelo, hombre. David realizaba la tarea que nadie quería hacer y nunca pensaban que el pequeño sería el futuro rey de Israel, pues era la antítesis de lo que alguien pensaba que podía ser un rey. Nunca rechace usted, nunca ponga en su corazón el enojo, nunca ponga el de rechazar a diferentes hermanos, rechazar a su propia familia. No puede sentir usted un rechazo hacia los demás, porque el Señor es un Dios que es de aceptación. Dice su palabra que Él no hace acepción de personas. Créame, en el corazón de Isaí, que era el padre de David, nunca se imaginó que su propio hijo, este pequeño, porque decía que David era insignificante a los ojos de Isaí, ya que todos sus otros hijos eran altos, pretenciosos, eran grandes, podrían presentarse a la guerra cuando van a pelear contra Goliat. También ellos mandó a los más grandes, a los más altos, hábiles, pero ante el rechazo de Isaí, Dios es el que hace la aceptación. David fue ese día bendecido, y fue bendecido por el profeta Samuel. ¿Y por qué recibió la unción del profeta de Samuel? Ya que, aunque se encontraba fétido, porque era un pastor, en su trabajo, el trabajo que él hacía era de estar juntos con las ovejas, con todo el rebaño que había. Él dormía con las ovejas, estaba pasado a ovejas. El verdadero pastor tiene que estar pasado a ovejas. Tal cual David lo hizo, y una vez que Samuel lo vio, le entregó la unción y derramó sobre él la unción, el aceite, para que fuese apartado por rey de Israel. También David sufrió a lo largo de su vida el rechazo de sus hermanos. Cuando ellos se presentaron a luchar contra Goliat, David también vino a dejarle una cesta de comida, porque el padre lo tenía para los trabajos más insignificantes. Y lo mandó a dejar una cesta con comida, y cuando se presentó frente a Saúl, al rey que había en ese momento, los hermanos dijeron: pero no tiene fuerza, no tiene nada. Pero él se enfrenta al Goliat, insignificante así como se le veía, porque era pequeño, rubio y de joven parecer. Es decir, era realmente, frente a un enemigo, podría mostrarse como algo inocente, pero el Señor lo usó, porque de lo despreciado del mundo vino a usar el Señor. A lo mejor nosotros hemos sido muchas veces rechazados también. Muchas veces nosotros hemos sentido que hay personas que nos hacen el quite. En la misma familia nos hacen el quite porque somos cristianos, no quieren estar con nosotros, porque sienten que nosotros nos disfrutamos de la misma manera que disfruta el mundo. Es que nosotros fuimos apartados, como David fuimos apartados. El Señor puso una unción sobre nosotros, por eso es que no podemos ser igual que el resto. Gloria sea al Señor por eso. Ahora los hermanos, cuando lo vieron ahí, le dijeron: ándate de aquí, ¿qué estás haciendo aquí? Tú no puedes hacer nada. Sin embargo, él dijo, y aunque Saúl lo quiso vestir con su vestimenta de guerra, él no usó eso, simplemente llevó una onda con 5 piedras y se enfrentó a Goliat. ¿Y por qué se enfrentó a Goliat? Porque fue en el nombre de Jesús. Dice, y le dijo a este gigante: tú vienes
con espada, con escudo y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor. Y por lo tanto, ese día el Señor le otorgó la victoria. Él fue rechazado por Saúl, ya que Saúl, cuando estaba en el delirio y el Espíritu del Señor salía de él, porque ya estaba tan lejos del Señor, había cometido diferentes pecados. Saúl no obedecía al profeta, no obedecía a la ley, no obedecía al Señor, y estaba tan lejos del Señor que David también fue rechazado por Saúl, porque sabía que los demás lo proclamaban como rey, aún siendo que no lo era. Pero sin embargo, el Señor mostraba acompañar a David en cada momento de guerra, porque el que estaba con él era más poderoso. Nuestro Dios pelea nuestras batallas. Él está constantemente con nosotros. Fue rechazado por su propia esposa. Recordemos que en un momento Mical, cuando David trae el arca del pacto, sintió un rechazo, ya que David se vistió de lino y comenzó a danzar y a glorificar, ya que la presencia del Señor había llegado. Y es que muchos van a sentir rechazo en nosotros, porque nos vestimos un día de lino y fuimos bautizados, y van a sentir ese mismo rechazo porque un día fuimos transformados en hijos de Dios. Es importante aprender que aunque nos rechace nuestro padre, nos rechace el rey rector, que nos rechacen nuestros hermanos, nos rechace nuestra propia esposa, pero si estamos vestidos y estamos ungidos, apartados por el Señor, es que el Señor nos va a bendecir. David fue bendecido y terminó de conquistar todo el resto del reino que Josué ya había comenzado a conquistar, y conquistó todo el resto y fue prosperado y tuvo lo mejor para el Señor, porque el Señor estaba con él. Nunca rechace, nunca sienta rechazo hacia los demás, al contrario, sea de aceptación. Así como el Señor nos aceptó con todos nuestros pecados, el Señor nos aceptó con nuestra manera de ser, con nuestra equívoca manera de ser, pero sin embargo el Señor nos aceptó y nos hizo sus hijos. Así usted tiene que aceptar a todos, porque el Señor es un Dios que no hace acepción de personas. Que el Señor Jesús les bendiga. Recuerden, en ese momento Eliseo fue rechazado. Eliseo fue rechazado simplemente por predicar la palabra del Señor, y muchas veces nosotros vamos a ser rechazados. Aprenda que el rechazo es una bendición, porque el Señor le prosperará, porque David fue rechazado por su padre, pero sin embargo tenía al Padre Celestial. Fue rechazado por sus hermanos, sin embargo tenía en su entorno a todos los que le amaban y podían dar hasta su vida por él. Fue rechazado por Saúl, que era el rector. Podemos ser rechazados por cualquiera que sea, pero el Señor nos acepta. Podemos ser rechazados por nuestra propia esposa, y eso nos habla del yugo desigual. Muchas veces vamos a ser rechazados, pero el Señor nos prosperará y nos bendecirá, porque Dios es un Dios que tiene grandes propósitos con tu vida y con la mía. Que el Señor les bendiga en este día y sean todos entregados a la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Señor amado Dios Santo, gracias te damos por esta tu palabra, y te pedimos bendición sobre cada uno de nosotros, y que en el nombre de Jesús tu bendición esté ayudándonos, guardándonos y guiándonos en tu glorioso nombre. Amén y amén. La gloria es al nombre de Jesús. Bendición para todos.